¿Has conocido algún caso de maltrato hacia la persona mayor? Tanto si la has visto tú misma como si te la ha comunicado otra persona. Yo conocí un caso cuando trabajaba en ayuda a domicilio de un maltrato, tanto físico como psicológico, un hijo hacia una madre. Yo no tuve la oportunidad de ver escenas, digamos, de ese maltrato. En algunas ocasiones sí, de cómo le hablaba, la despreciaba. Luego pegarle físicamente no la he visto, pero yo le he visto luego los moratones, las heridas y las cosas, ¿vale? Ese es el único maltrato que yo he podido conocer. No, a lo menos en el lugar donde trabajo, en la residencia, no he visto ningún caso, pero sí cuando trabajaba en hospital, bueno, en Chile, llegaban casos en que sí se veía maltrato en personas adultas mayores maltratadas, en el sentido de que estaban malnutridos, enflaquecidos, con mala higiene, con varias úlceras por presión. Entonces ahí ya una sospecha decía que hay claramente como maltrato como por la ausencia de los cuidados, y ahí, bueno, se alertaba, qué sé yo, trabajadora social, el equipo psicosocial. Sí, he conocido un caso de maltrato hacia una persona mayor vivido por mí mm, cuando estaba trabajando en ayuda a domicilio. Uno de mis domicilios tenía una persona interna. Los usuarios eran un matrimonio de avanzada edad, los dos dependientes. Y esa persona interna yo sí veía que actitudes y distintas cosas que corresponden a un maltrato psicológico, emocional, sobre todo realizaba el maltrato verbal hacia ellos. Y tengo una vivencia en concreto que se me quedó a mí marcada, que es que la usuaria, la mujer del matrimonio, tenía un Alzheimer muy avanzado y estaba en silla de ruedas. Mm, a veces sí es verdad que nos decía muchos insultos, muchas palabrotas, nos hablaba muy mal, incluso a veces nos levantaba la mano, nos pegaba, pero nada alarmante porque era un Alzheimer muy avanzado y en ocasiones eso ocurre, es algo normal. Pero la persona que estaba interna, que era también cuidadora, pues le respondía a esa persona como si fuese consciente de lo que estaba diciendo, como si se lo dijera a cualquier otra persona en sus plenas capacidades. Incluso eso, la vivencia que quería decir, que cogía trapos de cocina y se los ponía en la boca, diciendo que le iba a lavar la boca con jabón, que la iba a tirar por la ventana algún día, tal. Muchas cosas, pero sí, muchas cosas. Era por poner un ejemplo. ¿Por qué piensas que ocurre el maltrato hacia la persona mayor en general? En todos los ámbitos, como puede ser en familia. Pienso que el maltrato hacia las personas mayores ocurre porque existe, obviamente, hay ciertos grupos etarios, ya sea los niños, los adultos mayores, que tienen una mayor vulnerabilidad por su condición física, de salud, todo lo que conlleva la edad. Por lo tanto, es más fácil poder abusar de ellos. Muchas veces la condición de dependencia, de inmovilidad, de depender de otra persona, facilita para que se ocurra el abuso y no se pueda decir nada o reclamar, movilizarse frente a eso. Pienso que ocurre. En la familia puede ser también que la sobrecarga de la cuidadora facilite también como que el cansancio, la rabia, el estrés lo tire contra la persona que cuida. Y lo mismo pasa en los trabajos, muchas veces la sobrecarga de los trabajos hace que se lleve esa rabia y ese estrés hacia lugares, como que se conduzca mal, hacia el maltrato. Y como las personas muchas quizás no pueden expresarse ni hacer reclamos, quizás por algún impedimento físico o mental, entonces es más fácil que se dé eso.
Yo pienso que el maltrato ocurre en general en la sociedad hacia las personas mayores porque es un tipo de discriminación estructural, al igual que puede ser el machismo, el racismo y tal. Desde mi opinión, eso es. Yo creo que el maltrato hacia las personas mayores puede ocurrir, pues a veces por un desconocimiento hacia ciertas enfermedades o hacia algún síndrome de estrés que te hace que a lo mejor no aguantes más, no entiendas la situación y pues acabes maltratando a una persona mayor en general. Algunos familiares tienen el llegan a sufrir el síndrome del cuidado, que es cuando la persona ya tiene tal nivel de estrés y tal nivel de carga mental que sufre una verdadera enfermedad. ¿Por qué crees que ocurre en concreto en el sector que trabaja directamente con personas mayores? Yo creo que va directamente en personas mayores porque el sentido de que creo que para alguna gente, para familiares o gente, es una carga, es como mucho trabajo, es una dependencia que tienes ahí con ellos y entonces, pues bueno, ahí donde se produce directamente son un poco la gente mayor, ¿no? Gente que está en las camas, gente que eso tienes que hacer todo, en fin, es como una carga y hay gente que podrá sobrellevarla y habrá gente que no podrá sobrellevarla. Y sobre a nivel del trabajo, yo creo pues que, bueno, que quema un poquito, ¿vale? No sé la palabra correcta, pero que por ser cada día lo mismo, ver lo mismo, y bueno, pero bueno, que al fin y al cabo, bueno, es un trabajo que es bonito y considero que no tiene por qué directamente haber ese maltrato, ¿no? A la persona mayor, pero existe, yo creo que por eso, ¿vale? Porque quema mucho y bueno, y eso, pues claro, es lo que vives cada día y llega un punto que cuando llevas muchos años, pues cansa, cansa y necesita a lo mejor cambiar. En vez de trabajar en una residencia, pues irte a un hospital, ¿vale? Porque yo está trabajando en un hospital de residencia y no es lo mismo estar en residencia que estar en un hospital. Pero bueno, que no creo que haya ningún motivo ni tiene por qué haberlo para maltratar a una persona. Mira, en realidad pienso que estos mal tipos de maltrato ocurren hacia las personas mayores en general, porque también el personal de salud se agota, por decir de una manera, se quema, ¿vale? Y llega un momento en que se mezcla lo personal con lo laboral y se llega a ese tipo de cosas. También, pues, falta de una buena formación también, podríamos agregarlo allí, pero más que todo yo lo diría por estrés laboral, ¿vale? Porque a veces el personal es insuficiente o dos o tres auxiliares tienen que hacer el trabajo de que deberían estar cuatro en un servicio, por ejemplo, ¿vale? Y ya llega un momento que se queman totalmente. Pues aparte de las razones estructurales que llevan a que se dé esta discriminación, pienso que en la gran, gran mayoría de los casos es por la sobrecarga de trabajo tan brutal que se lleva a cabo sobre todo en residencias, por parte del empresario, o sea, por culpa del empresario, porque al final las residencias son un negocio y el empresario quiere que con muy pocos trabajadores se lleve a cabo mucho trabajo, mucho trabajo. Y las personas mayores pasan a ser como una especie de producto, dejan de ser personas. Em, es que el trabajo en una residencia es literalmente como una carrera, es muy exigente en cuanto a tiempo, físico, mental, emocional, es muy exigente. Y por parte del empresario es una exigencia muy, muy grande en los que
al final despersonalizan al usuario, convirtiéndolo prácticamente como en una caja de fruta, por así decirlo. No sé, en un almacén de fruta. Pues la fruta hay que ponerla en una caja, luego las cajas esas se montan en no sé dónde y se tienen que llevar a un camión, que luego más tarde las llevará a donde sea. Pues la residencia es algo así, marcando muchos tiempos, con muchas prisas, con... Es que al final es como un proceso de eso, de almacén, despersonalizando una barbaridad a la persona. Y por parte de las auxiliares, que son las que llevan ese trabajo más duro, de contacto directo, en el que participan en el proceso ese de almacén, como he dicho antes, son las que más lo sufren y al final eso crea una sobrecarga muy, muy grande de exigencias, de conflictos internos también porque nadie al principio va a querer maltratar a nadie, ni mucho menos. Eso es una cosa que se produce con el tiempo y yo sí me he dado cuenta de que hay personas que llevan mucho tiempo trabajando con el colectivo y realmente están muy quemadas no por el colectivo, sino por las exigencias del empresario. Porque para trabajar con este colectivo hay que tener una paciencia, hay que tener un conocimiento, hay que tener unas actitudes concretas que con esas sobrecargas tan grandes de trabajo, más tu vida personal, más todo, a veces sí es cierto que se hace muy cuesta arriba. Incluso una cosa que me dijo una compañera que hablando de este tema, me dijo, a mí no me pesan los usuarios, a mí no me pesan los abuelos, como los llama ella. A mí lo que me pesa es el trabajo, la manera de trabajar, porque en algunos sitios a las trabajadoras, a las auxiliares, le exigen, con un teléfono siempre encima suya, que en 7 minutos esté una persona duchada, vestida, arreglada, y eso no es posible hacerlo correctamente, por así decirlo. Y si te pasas de ese tiempo ya te están llamando por teléfono y imaginaros que tienes que hacer a por lo menos 20 abuelos. Es que yo malamente digo abuelos porque, en fin, es una manía que me tengo que quitar, lo sé. Pero en mi residencia es muy pequeña y le llamamos así por cariño. Y sé que está mal, lo tengo que quitar, pero al final es eso. Total, que imaginaros que o sea, esas personas tienen que estar listas en 2 horas y son pues una barbaridad de personas. Tú tienes que estar lista 1 hora todos los días, con una exigencia muy grande de tiempo. Es muy fuerte eso, todos los días, un día, otro día, un año, otro año, 15 años. Hay que comprender también eso. Y el problema yo creo que está en cómo se plantea el negocio de la residencia, no en la auxiliar en sí. Hay mucho trabajo, muy pocos trabajadores para tanta carga de trabajo y ese es el principal problema. Y se despersonaliza muchísimo a los usuarios.